Bienvenidos a este nuevo vídeo, donde tenemos aquí el privilegio de estar con don Francisco Almansa, abogado, experto fiscalista internacional. Si es verdad, Francisco, que a día de hoy estás como más centrado, digamos, en el área de Dubái, estamos aquí en Dubái, y me gustaría preguntarte, en primera instancia, el por qué decidiste, un experto de tu calibre, centrarte en un área como este. Bueno, Luis, muchas gracias por tenerme aquí y es una oportunidad que me hace mucha ilusión y por tus buenas palabras. Es difícil dar una respuesta. Está claro que Dubái es un sitio que a efectos de estructuración internacional, de fiscalidad, a efectos de todo lo que atañe al negocio internacional, es un sitio privilegiado. Es un sitio con muchos factores de atracción. Por un lado, el régimen de visados muy liberal que facilita mucho la atracción de talento, de inversores, de capital. Y por otro lado, tiene un sistema muy sofisticado y de múltiples, digamos, capas jurisdiccionales que te permiten hacer muchas cosas diferentes, ¿no? Y vemos que coexisten en Emiratos empresas y zonas offshore, free zones, y luego el mainland, que de por sí es una jurisdicción también que se ha ido flexibilizando y añadiendo elementos de atracción de inversores extranjeros, como por ejemplo lo fue todavía recientemente, hace unos 3 años, si no me equivoco, la eliminación del requisito de tener un socio local emiratí, ¿no? Algo que, por cierto, mucha gente sigue pensando que está y es uno de los Pero ya ha mitos. cambiado, ¿no? Ya cambió, efectivamente. Ahora se puede tener una empresa en el mainland sin participación de ninguna persona local, ¿no? Entonces, yo creo que Emiratos es un lugar idóneo desde el que basarte, poder trabajar con todas las jurisdicciones. Estás en una gran zona horaria. Tienes zonas donde aplicas derecho inglés, lo que te abre también la puerta al mundo anglosajón. Y en general creo que cualquier empresa se puede beneficiar de los principales puntos de atracción de Dubái. De Dubái, ¿verdad? Sí es verdad que a día de hoy es algo como muy común, ¿no? Yo que estoy además muy centrado en los negocios digitales y demás, el tema de la fiscalidad internacional, de dónde o en qué lugar te puedes beneficiar más de, pues ya sabes, ¿no? Aspectos económicos, impuestos, oportunidades, ¿no? A nivel inversión, desarrollo, crecimiento y demás. Y sí es verdad que me gustaría como tratar contigo la realidad que al final yo, que vengo de España, de Portugal, con negocio y empresa digital, de que no tenía la visibilidad de la verdadera oportunidad, que es realmente venirte a vivir a Dubái, ¿no? E implementar tu empresa aquí, porque es algo que es un tema que está en boca de todos a día de hoy, diferencia de impuestos, de beneficios, de ventajas. Me gustaría preguntarte a alguien, por ejemplo, en mi propia piel, ¿no? Que no se lo habría planteado antes, ¿qué beneficios o ventajas tendría de, digamos, desarrollar e instaurar su empresa aquí en Dubái? Pues podríamos estar todo el programa enumerándolas, pero bueno, ya en serio, yo creo que es un ejercicio bastante subjetivo, ¿no? Y cada persona, y te digo esto desde el prisma también de que, como hemos comentado muchas veces tú y yo, y a mí siempre me gusta comentar, Dubái y la jurisdicción de Dubái conlleva muchas más ventajas que no son solamente la fiscal, por más que esta parezca la más evidente, ¿no? Totalmente. Entonces, el valor que cada uno pueda encontrar, y yo creo que compartes eso conmigo, ¿no? El hecho de, oye, me mudo a Dubái y he encontrado una serie de razones para la expansión, ¿no? He tenido un cambio de mentalidad, he entrado en contacto con una serie de factores de crecimiento que no hubiera tenido en otro lugar, tiene un peso importante. Pero, en fin, por responder a tu pregunta, y si nos centramos en algo más objetivo, yo creo que Dubái, por ejemplo, a nivel de sociedades, tiene un régimen ahora mismo casi imbatible, porque estamos hablando de que, por ejemplo, en Free Zones, donde nosotros trabajamos frecuentemente, porque para los inversores extranjeros entendemos que es una propuesta de valor por su flexibilidad, sobre todo extraordinaria. Muy atractiva también, realmente. Muy atractiva, tiene sentido a nivel de costes. Estamos hablando de que puedes hacer una sociedad remotamente en menos de una semana en ocasiones, ¿no? Y que luego tienes un proceso migratorio, además, que te va a ser importante para muchas cosas, ciertamente. Diríamos que casi necesario, pero que tienes una alfombra roja tendida para hacerlo, ¿no? Es hacer un par de tests, venir aquí. Nosotros, evidentemente, acompañamos a los clientes en el proceso y es una buena ocasión para charlar con ellos. Totalmente. Y realmente son 2 ratos, ¿no? El resto es un poco preparar documentación y labor que podemos hacer interna, pero es intervención personal de los clientes. Así que, insisto, todo esto se hace remotamente hasta que el cliente viene aquí y obtiene su... Sí, que no tiene que estar, digamos, presencial en primer lugar. Ahora hablaremos un poco del proceso en sí que desarrolléis vosotros. Me gustaría, pues evidentemente, o sea, yo tengo una percepción que ahora me confirmarás, pero la realidad es que, claro, de primeras quizá Dubái es muy atractivo a nivel impositivo por el tema de los impuestos, comparándolo con otras opciones que podemos tener a día de hoy en el mundo real que vivimos ahora. Pero sí es verdad que
tiene muchas más ventajas, más allá del tema de los impuestos, ¿no? Como por ejemplo, o sea, es muy impactante el desarrollo que tiene la ciudad. No sé cómo lo percibes tú y la visión que tú tienes a nivel oportunidades también de una persona que tiene una empresa, qué oportunidades se le pueden desarrollar si está aquí en Dubái. Yo creo que son infinitas y fíjate, hoy venía pensando porque al final vas conduciendo y ves sistemáticamente sitio, otros sitios no lo has visto tal vez hace un tiempo y te das cuenta del crecimiento, ¿no? Y fíjate la maraña de grúas de construcción, de solares que vemos, pero yo creo que Dubái está, no te diría tal vez que empezando, pero no está ni a medio hacer. Es Y decir, que todavía le queda desarrollo. estoy Realmente. seguro de que está literalmente a medio hacer, en el mejor caso, o tal vez menos de medio, ¿no? Entonces, y tú sabes que aquí además cuando hay una política pública y hay un deseo de llevar a cabo una política, se acaba implantando siempre, ¿no? Totalmente. Y se hace de manera ágil, efectiva, etcétera. Y es lo que me venimos viendo en los últimos años. Yo vine la primera vez a Dubái en 2008, brevemente, y luego muy activamente pues desde 2016, 2017. Y realmente el Dubái de hace, bueno, si nos remontamos a 2008, por supuesto, pero incluso el de 2017 y 2018 era algo que era totalmente irreconocible comparado a lo que hay ahora, ¿no? Grandes zonas incluso, Business Bay y otras zonas muy centrales a día de hoy, están prácticamente vírgenes sin desarrollar, ¿no? Entonces yo creo que el crecimiento, obviamente el plan inmobiliario, podríamos decir en base a todo lo que te estoy contando, ¿no? Pero en todo, en todos los sectores, el crecimiento, la gente que está por llegar, las nuevas proyectos y políticas relacionadas a nuevas tecnologías, como por ejemplo la apuesta muy fuerte que está haciendo Emiratos por el tema de la inteligencia artificial, que es muy notoria, con un ministerio dedicado a inteligencia artificial. ¿Tienen un ministerio ahora dedicado a ello? Sí, sí, tienen un ministerio y que está siendo muy, muy activo. Ese deseo de Emiratos de estar siempre un poco al frente, ¿no?, de cualquier avance tecnológico. Creo que eso va a propiciar muchísimas oportunidades en todos los sectores y que sí, aún estamos a tiempo, aún estamos al comienzo. Totalmente. Realmente, y lo veremos dentro de 10 años cuando echemos la vista atrás hasta el día de hoy. Totalmente. Yo también tengo esa percepción de que sí que es verdad que obviamente tampoco es que seamos pioneros, pero sí que todavía le queda bastante desarrollar lo que es en sí el lugar completo, por así decirlo. Sin duda, yo estoy convencido. A todo Emiratos, hay que decir. A todo Emiratos, sí. Y Dubái, bueno, es un poco el buque insignia de Emiratos en cuanto a progresividad, en cuanto a rapidez, en cuanto a efectividad, ¿no? Totalmente. Y es lo que lo ha convertido en una metrópolis de nivel mundial, lo cual no era tal vez hace 8, 10 años. 6 años incluso. Totalmente. Te quería preguntar, Francisco, para que pudiésemos como definir, ¿no? Yo como empresario, emprendedor digital, digamos que me gustaría como escuchar tu opinión y tu perspectiva de, siendo una persona o una empresa como tal, digamos, qué tipo de empresa se beneficiaría mucho más de establecer su empresa aquí en Dubái, por así decirlo. Bueno, yo creo que si hablamos, lo primero que quiero decir es que si hablamos del tamaño, para empezar, no tiene que ser una gran empresa. Y de hecho, las empresas pequeñas y medianas gozan de un régimen excepcionalmente ventajoso, incluso más, ¿no?, que el régimen general de Dubái, que ya de por sí es. Pequeñas y medianas, hablamos de más o menos cuántos. Pues empleados. Hablamos, si miramos, por ejemplo, las normas que hay ahora de alivio fiscal, etcétera, pues hablamos de empresas que facturen especialmente menos de 3 millones de dirhams, son unos 700.000, ¿no? Algo más de 700.000 euros. Sí. Hablamos de que incluso para pequeños empresarios, te digo esto porque muchas veces surgen casos de gente que, bueno, a lo mejor en España pues no están contentos con el ritmo de desarrollo de su negocio o que sienten que pagan muchos impuestos, bueno, lo sienten que y es que la los tónica, pagan. es la tónica habitual a día de hoy. No es sorprendente. Y oye, hay gente que realmente no tiene que tener ya una gran empresa o algo, sino que pueden beneficiarse mucho de, en una etapa inicial de su proyecto, venir a Dubái y realmente centrarse en desarrollarlo desde aquí, reducir esa tarifa fiscal y tener algo, un sistema que sea mucho más eficiente para ellos, ¿no? Aparte de las otras ventajas colaterales que hemos hablado. Es que es lo que te iba a decir, porque al final sí que, por eso digo que no se da tanta voz a la verdadera oportunidad que hay aquí en Dubái, porque, por ejemplo, la información que tiende a llegar es que para venirte a Dubái tienes que tener una infraestructura ya como si fuese Tesla, realmente. Y la verdad es que tú lo estás desmintiendo aquí, que no es así, no hace falta. Es al revés, tal vez si eres Tesla tienes una facultad de elección ya de jurisdicción mucho más amplia, ¿no?, que si realmente eres una persona que empieza, y aquí te puedes nutrir mucho, no solo del régimen ya, como siempre decimos, fiscal, jurídico, legal, sino también pues del networking, de toda la energía Totalmente. Que hay, de la mentalidad que hay aquí, de la base que es a nivel logístico, me refiero para personas que tengan que viajar o que quieran expandir su negocio en la región o más allá, ¿no?, Asia, África, etcétera.
bueno, pues es notorio, ¿no? La situación privilegiada geográfica que tenemos aquí en Dubái. Totalmente. Y es más, es que podríamos decir que es incluso lo contrario. Por ejemplo, una pequeña empresa, una mediana empresa en España, que digamos que está limitado, ¿no?, en desarrollo por esa tasa impositiva tan alta que tiene, que lo que hace es cortar el crecimiento como tal. Claro, en un lugar como Dubái, todo esto lo oprimes y tiene una capacidad de crecimiento mucho más rápida y más agilizada, ¿no?, en ese sentido, que es literalmente todo lo contrario. Sin duda. Y yo diría que además, bueno, por supuesto, la carga fiscal y a nivel administrativo también es menos obligaciones. Y Dubái ha conseguido ser una economía bastante madura y tener un sistema bastante garante, ¿no? de que haya unos procedimientos adecuados en la gobernanza de las empresas a nivel tanto de fiscal, a nivel contable, pero al mismo tiempo no hay la opresión o el sobredesarrollo normativo que a veces vemos en Europa, ¿no?, o en España, etcétera. Entonces, sin duda hay menos obligaciones también administrativas que tanto tiempo, ¿no?, tantos recursos, tanto dinero hacen perder a los emprendedores, por ejemplo, en España o en otros sitios donde vemos, por desgracia, que bueno, avanza la sobreregulación y en algún momento habrá que abordar cuándo se va a desregular algo, porque el ritmo de regulación que vemos es insostenible y ahoga los negocios. Estoy completamente de acuerdo y además yo lo he experimentado en mis propias carnes y uno de esos motivos es por lo que estoy a día de hoy en Dubái. Me gustaría como preguntarte para que, o sea, porque creo que es importante lanzar ese mensaje, ¿no?, a emprendedores y empresarios como yo. ¿Cuándo dirías tú, como profesional y como experto en la materia, cuándo dirías tú que es el mejor momento a nivel empresarial para mover tu empresa a Dubái? Es una buena pregunta. Yo creo que si hay un proyecto que tenga pues ya un mínimo de facturación, del cual realmente está afectando al potencial de desarrollo de la empresa, y como hemos dicho no tiene que ser muy alto. Y ¿De cuánto estaríamos hablando, más o menos? Es que realmente si miramos al coste de mantenimiento aquí, que no es tan alto la reducción de la carga fiscal, hablamos de un negocio que a lo mejor esté facturando pues una cantidad en torno o superior a los 100.000 euros. Yo creo que posiblemente ya pueda tener un sentido meramente económico, ¿no?, basado en ahorro fiscal, en costes, etcétera, más allá de, como te digo, el potencial de desarrollo adicional que puedas tener estando aquí respecto a estar en otro lugar, ¿no?, que es mucho más subjetivo de nuevo. Entonces, yo creo además que hay muchísimas actividades, prácticamente cualquier sector. Creo que los negocios digitales, evidentemente, pues es un sector donde vemos que muchas empresas están trasladando a Emiratos todo el tema de creación de contenido, de influencers, hay muchos traders, también sectores de negocios más tradicionales, por supuesto, ¿no? Marketing. Totalmente. Vosotros conocéis mucho mejor que yo ese sector, Totalmente, ¿no? totalmente. Obviamente temas de logística, etcétera, temas de import-export. Realmente, como te decía, Emiratos tiene una herramienta jurídica, ¿no?, Muy accesible, o logística, es muy accesible y muy especializada en un sector concreto, con lo cual creo que casi cualquier negocio, salvo que tenga una vinculación física evidente con España, ¿no?, en cuanto a prestación de servicios, de bienes, etcétera, tiene una oportunidad de tener aquí una base que realmente le permita proyectar un crecimiento desde aquí. No limitarse, tener un crecimiento mucho más libre, en ese sentido, que en otra jurisdicción un poco más pesada a nivel fiscal, podríamos decir, ¿no? Sin duda, como decíamos, a nivel fiscal, a nivel administrativo, al final lo que se quiere es una empresa que no sea demasiado difícil llevar, que no tenga una carga fiscal excesiva, que esté, además es muy importante, sobre todo en el ámbito del negocio internacional, en una jurisdicción que tiene muy buena imagen, como Emiratos, que ha hecho en los últimos años grandes progresos también para mejorar pues, todos los temas, desde gobernanza corporativa hasta normativas de blanqueo de capitales, hasta otras cuestiones, y que yo creo que en general está muy bien considerada a nivel internacional y es algo de lo que también se benefician los emprendedores que tienen su empresa aquí a nivel de relaciones bancarias, pagos, etcétera. Ahora vamos a entrar muchas gracias por esta visibilidad, Francisco. Ahora vamos a entrar un poco en lo que es el proceso, el paso a paso de lo que supone venirte a Dubái. Dejamos claro, evidentemente, y creo que es bastante importante puntualizarlo, de que a día de hoy Dubái es una excelente opción para muchos tipos de empresas, de diferentes sectores, por la capacidad de crecimiento que esto te permite. Entrando un poco en el proceso como tal, Francisco, ¿cuál sería como el paso a paso desde que inicia, ¿no?, la persona, la empresa, a querer trasladar su sede o montar su empresa aquí en Dubái? ¿Cuál sería el paso a paso con vosotros? Desde que comienza hasta que termina.
Bueno, no termina nunca porque las empresas, pero bueno, más allá de eso, y ya hablando en serio, es muy sencillo y se inicia todo de manera remota desde España. Una de las grandes ventajas que no sería posible en muchas jurisdicciones a día de hoy, ¿no? Por todo lo que decíamos, por toda la normativa, etcétera, Exacto. controles que hay. Aquí nosotros solemos trabajar con free zones. Hay un régimen aún si cabe más sencillo y más favorable al inversor que está situado fuera de Emiratos. Entonces, el proyecto, el proceso estándar suele ser que una empresa o un empresario de España nos contactan porque han visto que tiene sentido su proyecto de negocio en Emiratos. Y insisto, nosotros la mayor parte de casos creemos que tiene sentido, salvo que vayan a tener un establecimiento físico o unas oficinas propias en Emiratos. Creemos que en muchos casos es un buen punto de entrada empezar con una free zone. El proceso de formación es muy sencillo. Según que la persona que la forme sea jurídica o física, implicará más o menos documentos, en lo cual obviamente asistimos al cliente a legalizar, preparar, coordinar. Normalmente, una vez que ese paquete de documentos inicial está preparado, pues en un plazo de entre 3 a 5 días hábiles, digamos, en condiciones normales, debe estar formada la nueva empresa. Debe tener una licencia de actividad que habremos elegido junto con el cliente y todos los documentos básicos de formación, el equivalente a los estatutos, un certificado de registro, un establishment card, que es una especie de CIF, podríamos decir, no efectos fiscales, pero sí efectos de identificación de la empresa. Y a partir de ese momento, el siguiente paso importante en el esquema es que el accionista o los accionistas se conviertan en residentes emiratíes. Esto es muy importante y tal vez en esto Emiratos se diferencia de otras jurisdicciones porque realmente el ser residente es lo que va a dar acceso a utilizar todas las ventajas de la jurisdicción. Yo a veces digo, y hay que entenderlo tal vez así de manera coloquial, que Emiratos es como un club privado, ¿no? Y Sí. necesitas tener la tarjeta de miembro. Puede que se pueda ver como un pequeño inconveniente o tienes que un poco pasar, ¿no?, por ese aro pequeño normativo, pero una vez que lo tienes realmente acceso a todo. Y hay que pensar que ese sistema protege y se centra en cuidar y mimar a los nuevos residentes y que para ellos todas las ventajas de la jurisdicción estén abiertas. Es por eso que a nivel bancario, a muchos otros niveles administrativos, no tener residencia sería algo que rozaría la inoperatividad de la compañía. Por tanto, segundo paso es que recibimos aquí a los socios de la nueva empresa y les asistimos en el proceso de obtener el visado de residencia y el Emirates ID, que es la tarjeta plástica de identificación. Este es un proceso que implica la intervención personal de los accionistas de la nueva empresa solamente en un par de momentos puntuales, un análisis médico y un análisis de toma de datos biométricos, y normalmente se realiza en un plazo de una semana laboral. Después de ello, pues una vez los clientes tienen la tarjeta, el Emirates ID, podemos proceder a apertura de cuentas, a obtener un número de teléfono que esté ya vinculado de manera oficial al Emirates ID, que les va a facilitar la relación con la administración en el futuro. Ayudamos a los clientes, lógicamente, pues también a dar un poco un repaso, ¿no?, a qué tipo de aplicaciones, qué tipo de aspectos técnicos van a ser fundamentales para la relación con la administración y, por supuesto, y tal vez esto es ya una segunda fase, con el negocio totalmente implementado y los clientes siendo residentes legales en Dubái, pues pasamos un poco a ver qué necesidades a nivel contable, fiscal, de asesoramiento ulterior van a tener esas sociedades. Administración y demás, ¿no? Administración, contabilidad, según el tipo de empresa, según la expectativa de facturación, el sector que esté. Ayudamos también a las personas físicas. Hay que decir que también a veces las personas físicas son nuestros clientes y vienen a Emiratos por razones muy diversas, ¿no? Por razones de estilo de vida, por razones familiares, razones de escolarización de los hijos, razones de administración de un patrimonio que han hecho ya y no desean realizar una actividad empresarial, sino simplemente estructurar mejor la gestión de su patrimonio. Son casos también frecuentes más allá de la actividad en sí empresarial. Totalmente. Has dicho un dato que me ha llamado mucho la atención, Francisco. Pues claro, lo comparas, que las comparaciones ya sabes que dicen que son odiosas, pero lo comparas, por ejemplo, con España, y es el tema de la residencia, que aquí realmente en una semana eres capaz de tener la residencia emiratí con el Emirates ID, ¿verdad? Sí. Cosa que por ejemplo, en España, pues es el caso más directo que tenemos a comparar, o sea, eso es ni en los mejores sueños de un niño, ¿sabes? Sin duda, es un lujo comparado con España y yo diría que casi con cualquier país europeo y muchos otros países de otras regiones. Es realmente una de las puntas de lanza de la
política de Emiratos de atracción de capital y de talento, ¿no? Como siempre decimos, tiene que haber un mecanismo claro, igual para todos, sencillo, al que toda esa gente que está planteándose venirse a Emiratos pueda acogerse. Y Emiratos lo ha hecho inicialmente hace ya muchos años y luego ha ido desarrollando alrededor, ha ido promocionando nuevas categorías de visado, visados de talento, visados para inversores tanto inmobiliarios como de capital. Es algo que no paran de surgir nuevas categorías de visado, ¿no? Y es algo maravilloso de ver porque realmente hay tanta gente para las cuales venir a Dubái pues es un sueño, más realizable o menos, pero bueno, sin duda si la política fuera más complicada, pues hablaríamos de un país diferente, también te digo, ¿no? Totalmente. Al final eso es lo que da ese carácter abierto y hace Dubái un hub donde realmente pues desde la persona que viene a trabajar en la línea de servicios o de trabajo más modesta hasta grandes empresarios, pues tienen esa facilidad que es difícil de encontrar en casi ningún otro país. Totalmente, qué bueno, qué buen dato. Una pregunta, entonces, desde que se comienza el proceso hasta que tienes el visado, la residencia, la empresa constituida y demás, todo, las cuentas bancarias, ¿podríamos estar hablando de un lapsus como de 2 semanas, puede ser, más o menos? Sí, Si todo... pienso que sí, siempre que no haya alguna, a veces, bueno, la administración puede tener un problema técnico o el cliente puede tener alguna circunstancia donde no le sea posible pues completar algún paso porque sí que no lo he mencionado, pero bueno, si bien no es necesario que el cliente esté en Emiratos, sí que aunque sea remotamente tiene que intervenir en la aceptación de una serie de emails, etcétera, que las free zones en fin, entienden que es un mecanismo de protección del cliente también el contar con su intervención, aunque sea telemática en varias partes del proceso, ¿no? Entonces, bueno, puede haber algún factor que salga de lo normal y retrase unos pocos días, pero en términos generales es viable pensar que en un par de semanas puede estar todo constituido. Es que es incluso una locura, más rápido si hubiera es la una necesidad. locura. O sea, porque me sale el compararlo, que vuelvo a lo mismo, ¿no? Que las comparaciones no son buenas, pero me sale compararlo y es una absoluta locura lo eficiente, por así decirlo, que está a nivel operativo el país en sí, ¿no? Los Emiratos y en este caso pues toda la gestión a nivel fiscal es una locura. Sin duda. Has comentado varias veces lo de la free zone. Me gustaría, para todas aquellas personas como que no sepan cómo está distribuido en sí el lugar, ¿qué diferencias habrían entre, a nivel características, entre crear tu empresa en una free zone o crearla, en este caso, en la mainland, por así decirlo? Bueno, yo creo que mainland, como comentábamos, es más idónea tal vez en varios supuestos. En el caso de empresarios que ya se encuentran en Emiratos puede tener un sentido. En el caso de que quieran operar oficinas que estén en el mainland, es decir, no en una free zone determinada, sino en el territorio general por defecto de Emiratos, tanto a nivel geográfico, físico, como a nivel de la sujeción al régimen legal que tiene. O que tenga establecimientos abiertos al público, establecimientos de venta, establecimientos, por ejemplo, de prestación de servicios médicos, pues imagina una clínica, ¿no? Imagina todo ese tipo de servicios físicos, llamémoslos. Las free zones son idóneas cuando, en principio, o incluso no solo en principio, sino a largo plazo, no es necesario tener unas oficinas físicas fuera del territorio de la free zone. Y lo que se busca a lo mejor es mayor agilidad en la implantación del proyecto empresarial, es decir, tiempos más cortos, como estábamos comentando, gastos tal vez menores, menor intervención sin duda personal de los accionistas y aún así prácticamente plena operatividad, ¿no? en territorio de Emiratos y más allá. Qué bueno. Y a nivel digamos, hablando en tema de impuestos, ¿también tiene una diferencia significativa entre digamos, establecer una empresa en una free zone o una empresa en el mainland? Sí las hay y es cierto que las free zones es un tema mucho más técnico, pero tal vez no vayamos a entrar hoy en ello, pero en las free zones hay una serie de supuestos, como un checklist en el cual en ciertos casos referido a ciertas actividades pueden acogerse a un régimen de 0% del impuesto de sociedades. Hay que aclarar que con la nueva ley del impuesto de sociedades, que entró en vigor en 2023, si no recuerdo mal, todas las sociedades en Emiratos, sean de mainland, de free zone, deben registrarse en el Corporate Income Tax y potencialmente están sujetas al impuesto. Luego lo que hay es un régimen de bonificaciones, exenciones, etcétera, diferentes. Insisto, en el caso de las free zones, en algunos casos muy concretos, muy tasados,
Y generalmente cuando hay una sustancia importante en la Free Zone, se hacen negocios entre Free Zone en Emiratos o dentro de la propia Free Zone, es posible acogerse a un régimen que te permita pagar el 0% de impuestos. El tipo general del impuesto de sociedades es el 9%. Digamos, el tipo máximo, ya que, como decíamos, hay diferentes bonificaciones, etcétera. Hay un beneficio de 375.000 dirhams exento de ese impuesto. Y luego hay medidas de alivio a pequeños negocios de hasta 3 millones de dirhams de facturación, pues pueden acogerse a esa medida. Que ya aún así, o sea, son cifras que distan mucho o sea, de que España, por ejemplo, un régimen impositivo en España compita contra un régimen aquí. O sea, dista noche y día realmente. Sin duda. Tenemos también el IVA, un tipo único y muy reducido respecto a lo que hay en Europa en general, o en el mundo en general, del 5%. Que es un 5, sí. Y además no es tampoco una carga para el empresario que comienza, porque hay un cierto umbral que debes cruzar para darte de alta el impuesto, etcétera. Si no, no tienes por qué hacerlo desde el principio, como si sucedería en España, por ejemplo. Y además, bueno, como norma general, si estás exportando servicios, etcétera, desde Dubái, facturando a empresas que están en el extranjero, tampoco debes, no tienes que hacerlo, ¿no?, con IVA, efectivamente. Bueno. Con lo cual, bueno, el tema del IVA es también un poco más sencillo de llevar que en España, ¿no?, donde ya desde el principio empiezas con trimestrales y empiezas un poco con todo aquello. Ligándolo un poco con el tema de España, por ejemplo, una duda que a mí me surgía y que le surgirá a muchas personas que estén, digamos, planteándose, ¿no? El decir que hayan descubierto que obviamente Dubái es una excelente opción, los Emiratos en sí, para, digamos, establecer su empresa y poder agilizar incluso su crecimiento, no verlo limitado en otras jurisdicciones como puede ser la española. ¿Es necesario, pues es una pregunta además muy común, tú lo sabes, ¿es necesario residir plenamente en los Emiratos como tal cuando ya has establecido tu empresa? Bueno, esta es otra pregunta que podríamos hablar aquí horas y horas. No hay una respuesta sencilla y nosotros nos esforzamos siempre por dar al cliente una visión veraz, integral, no volverlo loco, coloquialmente hablando, con las opciones técnicas, pero darle una visión. La respuesta rápida es que muchas de las personas que vienen aquí, lógicamente, y por varias razones, quieren o deben ser residentes fiscales aquí, y el camino sencillo y directo para conseguirlo es, con carácter general, residir más de 183 días. Obviamente, no considerarte o que no te consideren residente fiscal en España la agencia tributaria. Y luego, bueno, hay una serie de criterios colaterales, ¿no?, que en caso de que haya un conflicto de residencia, en este caso entre España y Emiratos, se podrían aplicar, como el centro de intereses familiares, sociales, económicos, etc. Entonces, la respuesta corta y sencilla es decir que hay que permanecer aquí al menos 183 días. Que es la más segura también. Y es la más segura. Es la más segura porque en base a ello se puede solicitar a la autoridad fiscal emiratí un certificado de residencia fiscal emitido en particular a los efectos del convenio entre España y Emiratos. ¿Quiere eso decir que hay casos en los que las personas están tal vez algo menos de 6 meses, pero aún así puedan considerarse residentes fiscales aquí y no residentes en España? Los hay. Lo que pasa es que, bueno, ahí ya entramos en algo un poco más complicado de acreditar, ¿no? Si con el certificado de residencia fiscal expedido a efectos del convenio, pues tenemos un argumento de autoridad, una prueba tasada, ¿no?, con la que realmente la Administración española va a cesar en sus preguntas o en su empeño de imputarte residencia fiscal allí. En otros casos no es imposible pensar que eres residente fiscal aquí y sobre todo defender tu no residencia en España, que es lo más importante tal vez. Pero bueno, entraríamos en un procedimiento prácticamente declarativo donde por medio de pruebas generales que se admitieran en derecho tendríamos que hacer valer esa condición de no residentes en España, ¿no?, o de residentes aquí por otro parámetro que no sea el de la permanencia de 163 días, tal y como dice el convenio. La respuesta corta. La manera sencilla, lo que recomendamos, lo que además, como hemos dicho, no solo ya a efectos fiscales, sino por el propio desarrollo del negocio, por la propia integración con todas las ventajas que la Constitución ofrece, es permanecer aquí más de esos 183 días. Y no solamente, ¿no?, yo diría que también asegurarse de que realmente se forma aquí un centro de un centro de intereses económicos, quería decir, familiares, etcétera, que deje claro un poco pues la apuesta de la persona, del ex contribuyente, diríamos en España, por Emiratos como su nuevo lugar de residencia. Que es la parte como más, o sea,
una intención y una estructura mucho más sólida realmente aquí. Sí. Por así decirlo, más que en España. Sin duda. Y como te digo, a lo mejor me he extendido mucho en la respuesta. La vía más sencilla y más lógica, y que yo creo que la mayor parte de clientes es lo que realmente comprenden también intuitivamente y quieren y eligen hacer, es la permanencia más de 6 meses. Tal vez lo que quería decir con esa explicación, que no pretendía fuera muy rebuscada, es que cada caso me merece un análisis aparte, tal vez, ¿no? Salvo casos muy claros, ¿no? Pero aquí no hay una ciencia exacta, ¿no? Pues un poco etéreo en ocasiones, diríamos incluso el concepto de residencia fiscal. Hay una ingeniería fiscal ahí magnífica detrás de todo esto. Sí, hay mucha duda interpretativa, ¿no? Porque nosotros, como te digo, no, en ningún caso, ¿no? Hacemos soluciones un poco hechas a medida de ingeniería. Simplemente informamos al cliente un poco del marco legal que hay, ¿no? Y de con qué tipo de normativa debe cumplir. Insisto, yo creo que casi todos los clientes vienen aquí con la idea de permanecer, pero bueno, puede haber casos en los que yo creo que el cliente hará bien en que hablemos, tengamos una consulta más personalizada y veamos si hay elementos que salgan del cuadro habitual y básico, ¿no? del que hemos venido hablando. Total. Mira, y una pregunta, Francisco. Por ejemplo, para todas aquellas personas que ya tengan una empresa en España, ¿cuál sería como ese modus operandi que tendrían que hacer en caso de que, obviamente, quisiesen tener la decisión de establecer la empresa aquí? Bueno, es muy parecido, realmente es igual a lo que hemos hablado antes, ¿no? El proceso sería el mismo, simplemente si la empresa en España se va a mantener, pues se trataría de abrir una filial aquí, donde una sociedad igual, por ejemplo, incluso de Free Zone, como hemos venido hablando, donde la accionista podría ser la empresa. Y bueno, de designar pues al director, por ejemplo, que en muchos casos es el accionista principal de la empresa española. En otros casos lo que vemos es que los clientes pues prefieren traer y replicar el modelo de negocio aquí, pero tal vez liquidar su empresa en España y empezar a centrarse en hacer las operaciones desde aquí, ¿no? Cada caso es diferente, como decimos, y puede tener un ángulo u otro. En mi opinión, salvo que haya una razón concreta para mantener la empresa en España, y siempre que todo el negocio sea relocalizable a Emiratos, pienso que tal vez es mejor empezar de cero desde aquí, cesar en España y empezar desde aquí a construir sin tener esa estructura potencialmente más complicada, más costosa, que mantiene una vinculación, mediante esa vinculación societaria mantiene una cierta presencia en España. Cada negocio es diferente, pero bueno, entramos ya en temas tal vez de establecimiento permanente o de otras cuestiones que puedan tener un impacto tributario, ¿no? Entonces, en lo posible creo que es mejor hacer borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Qué bueno, Francisco. Pues la verdad que te agradezco mucho el que hayamos pasado este rato. Creo que es bastante importante como esa persona, ¿no? Que ha experimentado todo el paso a paso y que se ha dado cuenta, ¿no? Se ha dado cuenta del limitante que puede suponer estar en una jurisdicción a nivel fiscal un poco más regulatoria, como lo que hablábamos al principio, y lo que supone el estar en una jurisdicción mucho más accesible, mucho más atractiva a nivel empresarial. Creo que hemos hablado de muchos puntos muy interesantes, sobre todo de cara a transmitir ese mensaje, ¿no? De que muchas veces la información que llega no es la correcta, que realmente no necesitas tener una empresa súper gigantesca ni facturar decenas de millones para poder establecerte tu empresa aquí en Dubái y poder tener esos beneficios, ¿no? De los que hemos hablado. Y creo que el estar o tener y contar a nivel personal con personas como tú, con tu experiencia, con tu bagaje, con oficinas presenciales aquí en Dubái, que es muy importante, hacen que todo el proceso sea mucho más sencillo. Así que, Francisco, te lo agradecemos enormemente por tu tiempo, que sabemos que vale mucho. Muchísimas gracias, Luis. Y nos vemos pronto. Qué gran placer siempre hablar contigo y hablar de Dubái, de negocios y lo que son los temas que realmente nos fascinan y donde estamos totalmente inmersos. Muchas gracias. Hablaremos de más temas, más específicos, más técnicos, pero creo que este primer capítulo vamos, no solo ha sido muy bueno, sino que es necesario para que todo el mundo que lleguemos pueda entender, digamos, la gran oportunidad que es, digamos, el trasladarse a Dubái a día de hoy. Ojalá que a todo aquello que lo haya visto le hayamos aportado algo de valor y bueno, tengamos un foro abierto también para que cada vez más gente pueda beneficiarse y más emprendedores de las ventajas que ofrece Dubái.